Hola, voy a hablar sobre la neumonía adquirida en la comunidad. Mi nombre es Alejandra Tellano Flores. En cuanto a la definición de neumonía, hablamos que es una infección respiratoria que va a afectar el parénquima pulmonar. Es una enfermedad que tiene una mayor prevalencia y en los primeros años de vida. Hablando de la neumonía adquirida en la comunidad, hablamos que es una infección igual de esta enfermedad que afecta el parénquima pulmonar, pero que va a estar principalmente dada por microorganismos que están presentes en la comunidad o hablando de un ambiente no hospitalario, ¿no? Y que el paciente propiamente no haya sido hospitalizado en los últimos 7 días. A diferencia de una neumonía nosocomial, hablamos que es esta misma enfermedad que va a afectar al parénquima pulmonar, pero que cuando ingresa a unidad hospitalaria, los síntomas respiratorios aparecen a las 48 horas posteriores a su ingreso. Este, no se podría considerar cuando tenga síntomas respiratorios a su ingreso, eso se considera una neumonía adquirida en la comunidad. Pero si presenta esta neumonía posterior a las 48 horas de estar hospitalizado, se consideraría ya una neumonía nosocomial o ya en las últimas guías, definida como una neumonía asociada a los cuidados de la salud. También otra diferencia importante a la anterior es la presencia y variedad de los microorganismos que están presentes en esta neumonía, porque son microorganismos generalmente multiresistentes presentes pues en el hospital. Generalmente van a variar, ¿no? De cada unidad hospitalaria y unidad este, en el cual haya mayor prevalencia o hay una flora habitual en cada sitio, pero generalmente está caracterizado por esto, ¿no? Entonces, hay factores que están predisponentes para la presencia de neumonía adquirida en la comunidad. Hablamos de factores nutricionales, ambientales, de salud o socioeconómicos, ¿no? Hablamos de un niño que tiene peso bajo, que tiene talla baja, que tiene desnutrición, que está en contacto con humo de tabaco, que curse con alguna otra comorbilidad, como si es cardiópata, si es asmático, si no fue alimentado en este, los primeros días, los primeros años de vida con lactancia materna, que viva en hacinamiento, que no tenga sus vacunas, pues todos son factores predisponentes, que van a generar que presenten estas enfermedades con mayor frecuencia, van a estar muy vulnerables. En cuanto a la clasificación de la neumonía, la podemos clasificar de manera etiológica de acuerdo a los agentes que pueden estar presentes ¿no? En la neumonía. Hablamos de una neumonía bacteriana, pues van a estar dado por bacterias, principalmente Streptococcus pneumoniae, que viene siendo la etiología más frecuente, virales que van a estar en el primer año de vida, o en los primeros, antes de los 5 años, que va a ser etiología viral y que está dado principalmente por el virus incipiente respiratorio, seguido por la influenza, preinfluenza, adenovirus, ¿no? Y una neumonía típica, hablamos de una etiología que viene siendo por microorganismos que van a dar un patrón tanto radiológico, manifestaciones clínicas diferentes a una neumonía de manera este, común de presentación, ¿no? Y una neumonía por aspiración, hablamos de una etiología que va a estar dada por microorganismos propiamente de la cavidad oral. Hablando de una clasificación histopatológica, hablamos de un patrón histopatológico de consolidación, de daño intersticial, de necrosis y mixto, ¿no? Entonces, histopatológicamente, de exudado o consolidación, hablamos de una afectación propiamente alveolar, en el cual hay presencia de células, pero también presencia de exudado, presencia de material que va a estar obstruyendo el alveolo y va a dificultar la perfusión como tal de los gases, ¿no? Este, y bueno, puede estar principalmente en lóbulos a nivel de segmentos, puede afectar a ambos. Pues, generalmente la intersticial está dando por un daño que es difuso y que va a estar alrededor del alveolo.
se va a dar una agregación de células, este, como linfocitos, monocitos, y, y sí, generalmente si vemos el centro del alveolo generalmente está libre o no hay tanto exudado, ¿no? Solamente se ve un engrosamiento septal, que es el que se encuentra alrededor de la periferia del alveolo, ¿no? Generalmente este patrón se da por virus. Nos da este patrón histopatológico. En cuanto a la necrosis, pues hablamos, sí, de algunos sitios focales o multifocales, en el cual aparte del proceso inflamatorio, pues nos da este tipo de necrosis, ¿no? A nivel intersticial. En cuanto al mixto, pues hablamos en el que están presentes pues ambos o los tres patrones, tanto intersticial como de consolidación o de exudado alveolar, o de necrosis, ¿no? Entonces se ve afectado en estas tres partes y puede estar presente en todos los segmentos, lóbulos del pulmón. En cuanto a la localización, podemos hablar que podemos encontrar neumonías lobares, segmentarias, que afecten los bronquios a nivel intersticial, que afecten la parte basal o apical, ¿no? Esto va a dar dado más principalmente por la etiología. Entonces, esto va a estar dividido según una sublocalización. Lobar, porque va a afectar un lóbulo, ¿no? Segmentos, puede afectar uno o ambos segmentos. Puede ser dentro de un mismo pulmón o pues de un mismo pulmón. En cuanto a la bronconeumonía, este tipo de localización pues va a estar dado a nivel de los bronquios. Es como un parches que va a estar afectando a nivel de bronquios, puede estar de manera bilateral en ambos pulmones. En la intersticial hablamos de una afectación, como ya vimos, al nivel de intersticio, basal, porque va a afectar las bases y superiores, afecta o tiene predominio en el apical, hablando de tuberculosis, ¿no? Que tiene ese patrón. En cuanto también a la clasificación radiológica, pues también va a estar dado por estos mismos sitios, lobar, el patrón radiológico como bronconeumonía, intersticial, también redonda, que son lesiones que son redondas, que son afectación en el intersticio, generalmente se dan niños y van a dar como un patrón reticulonodular, ¿no? Difuso. También hay neumonías cavitadas, van a dar pues son necrosis a nivel de parénquima, eh, y bueno, por aspiración también da un patrón muy característico, en el cual puede haber infiltrados en ambos lóbulos pulmonares, principalmente tienen presentación más del lóbulo derecho por anatomía. Y bueno, en cuanto al derrame pleural y linfema, pues son patrones radiológicos muy característicos, borramiento de los ángulos cortofrénicos, y bueno, presencia de líquido, ¿no? También hay otros patrones como quísticas que pueden ser dados secundarios a infecciones. Nos dan como patrones radiológicos muy característicos como cavidades, ¿no? Están llenas de aire. Y bueno, como podemos ver en la imagen. En cuanto al cuadro clínico, también hay otra clasificación de la neumonía, de acuerdo a las características o presentaciones clínicas que se den. En una neumonía típica bacteriana, pues la presentación de como manifestaciones respiratorias, dificultad respiratoria, que su inicio en sí de su cuadro clínico es de manera súbita, el malestar general, la fiebre, ¿no? Tos productiva. En cuanto a una neumonía típica, el curso o las manifestaciones son diferentes. A veces su inicio es de manera insidiosa, no tan súbita. La fiebre a veces no es muy característica, la tos, y el malestar general puede estar presente, pero ciertas manifestaciones no son muy claras, ¿no? Muy específicas, que nos pueden llegar a hacer dudar. Contra la neumonía viral, pues también hablamos de que hay presentaciones no tan características de la neumonía. Puede estar la fiebre, pero no puede estar presente. Igual que
las anteriores, la tos puede estar seca, productiva, generalmente a veces dan síntomas respiratorios a nivel característicos a nivel de la auscultación, puede dar sibilancias, ¿no? Y que puede ser característico, puede ser algo como que nos haga este diferenciarlo de las demás, ¿no? Porque la bacteriana generalmente nos da como estos ruidos de estertores, ¿no? Y la neumonía viral sí puede estar presente en las sibilancias. En cuanto a la neumonía grave o complicada, pues generalmente pues dan estos síntomas de gravedad, ¿no? Y que van a estar como pues de criterio para poder ingresar a una terapia intensiva. Estos síntomas que se exacerban bastante, ¿no? Y de una neumonía por aspiración, pues son síntomas, sí respiratorios, pero con el antecedente de haber ingerido algo, ¿no? Puede estar presente hasta vómito, más síntomas gastrointestinales junto con los respiratorios, ¿no? Y bueno, en cuanto a la etiología, por edad, hablamos que la etiología va a tener este, gran importancia de acuerdo al grupo de edad. Hablamos, por ejemplo, de lactantes menores a 1 año, que es donde la etiología principalmente y está dada la neumonía por microorganismos virales, principalmente por el virus incitial respiratorio, aunque sí puede haber neumonías bacterianas, pero su caracterización es de que presenten neumonías tipo viral. En cuanto a niños de unos 5 años, hablamos que también tienen predominio de etiología viral, virus inicial respiratorio, puede haber influenza, puede haber adenovirus para influenza, ¿no? También puede haber etiología bacteriana, pero es en un menor porcentaje. Eso es como para que nos demos a la sospecha para poder dar el tratamiento dirigido, ¿no? Y en cuanto a lo que comentamos de la sintomatología característica. Y bueno, en cuanto a los niños ya mayores de 5 años, ya la etiología es de primordial, ya es bacteriana, ¿no? Ya tiene predominio en estos agentes bacterianos, principalmente los dipterohormonios como principal agente presente, ¿no? Y junto con micoplasma, clamiofilia, otros que también que son importantes en este grupo de edad en cuanto al porcentaje de coinfecciones o que pueden estar juntamente estas neumonías tanto bacterianas y virales que pueden estar presentes en el mismo paciente, a la misma vez genera síntomas, pues podemos ver lo que en los niños que tienen neumonía, una tercera parte va a presentar esta coinfección de ambos agentes, ¿no? Nos hablan de un 8 al 40% lo presenta. Este patrón pues, de enfermedad mixta. En cuanto a la fisiopatología, hablamos que va a estar dado tras la inhalación, ¿no? A la inhalación de estos microorganismos a través de la vía respiratoria. A la vía respiratoria tenemos mecanismos de defensa, como los hilos a nivel bronquial, que van a estar como parte protectores de la vía respiratoria, expulsión de sustancias materiales, microorganismos. Sin embargo, tras los factores que ya comentamos, pues esta vía respiratoria va a estar de manera vulnerable para que lleguen a la vía respiratoria, a los alvéolos, estos microorganismos que no deberían estar. Entonces, al llegar estos microorganismos hasta el alvéolo, la vía respiratoria va a generar un mecanismo de inflamación, ¿no? Se va a agregar sustancias, células de defensa como linfocitos, neutrófilos, macrófagos, ¿no? Y van a generar estas interleucinas, estos factores de inflamación, se va a ir reflejado con la secreción, generación de moco a nivel alveolar o a nivel intersticial, al generar un edema, inflamación a nivel del septal o a nivel de la periferia del alveolo, que van a provocar una dificultad para la perfusión del oxígeno a través de las membranas alveocapilar y como tal pues va a estar reflejado por las manifestaciones respiratorias, ¿no? Principalmente esto. Entonces, hablamos
desde las fases de la neumonía de acuerdo a su presentación. Hablamos de una fase 1, que es la de congestión, que se presenta en las primeras 24 horas o 48 horas. Vamos a encontrar que en esta etapa hay una congestión capilar, va a haber presencia de edema, y algunas manifestaciones clínicas en esta etapa pues, se puede dar que empiezan con tos, con fiebre, ¿no? Que es lo primero que se presenta tras un proceso de reacción inflamatoria, ¿no? En cuanto a la fase 2 pues es la hepatización roja, que se abarca a partir de las 48 horas. 48 a 72 horas ya vemos a nivel alveolar un exudado, ¿no? A donde esta agregación de células de neutrófilos, macrófagos, presencia de glóbulos rojos, que es lo que caracteriza en esta fase, ya presenta como francos síntomas tanto respiratorios, de reacción inflamatoria, podemos ya escuchar como tal la agudización de esta enfermedad. En cuanto a la fase 3, hablamos de una hepatización gris. A partir de los 4 días, 6 días, hay ya desaparición a nivel alveolar de estos glóbulos rojos. Aún presentes estas células de inflamación, de fibrina, persistentes, y que se va a ir reflejado como síntomas respiratorios. Ya en la fase 4, que ya abarca de a partir de la primera, segunda semana, hay una resolución ya de estos síntomas en el cual vemos una reabsorción del exudado a nivel alveolar, ya hay disminución de estas células de inflamación, solamente abundan los macrófagos que se encargan de la eliminación de estos restos celulares. Los síntomas van a ir en disminución, ya no hay presencia de fiebre como síntoma, en síntoma primordial y en agudización de la enfermedad, y los síntomas respiratorios mejoran. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hablamos que hay signos generales, signos o síntomas respiratorios, signos son característicos a nivel de la auscultación, y manifestaciones gastrointestinales también. En cuanto a los signos generales, hablamos de la fiebre, que va a estar presente y que va a ser muy inespecífico. Signos respiratorios como tos, dificultad respiratoria, pues todo lo que incluye la dificultad respiratoria en los niños. Signos auscultatorios, la presencia de crepitantes, sibilancias, disminución del murmullo vesicular, ¿no? Manifestaciones gastrointestinales o extras respiratorios, como intolerancia a la vía oral, presentando dolor abdominal, ¿no? Que son de manera muy específica. En esta gráfica, no representa la sensibilidad y la especificidad de cada síntoma, de acuerdo al patrón característico de la neumonía, que estamos hablando como la tos y la fiebre, como síntomas con poca sensibilidad y especificidad para sospechar de una neumonía, ¿no? La tos y la fiebre es algo muy inespecífico, pero, por ejemplo, de hipoxia, cianosis y dolor torácico vienen siendo los principales manifestaciones clínicas en los que nos puedan empezar a dar a sospechar de una neumonía, ¿no? Principalmente cianosis, como lo podemos ver, de mayor especificidad. Sin embargo, con mayor sensibilidad y especificidad, pues sería la hipoxia, ¿no? Aunque también tenemos polimnea, que son datos de dificultad respiratoria, crepitantes, que no viene siendo muy inespecífico, pero sí tiene mayor valor, ¿no? Entonces, en cuanto a los primeros síntomas, o que ya nos hablan propiamente de neumonía, ¿no? Entonces, los signos de dificultad respiratoria que podemos encontrar en estos niños, pues es el aleto nasal, el uso de músculos accesorios de la respiración, el tiraje intercostal, la retracción tifoidea, la cianosis, la taquipnea, ¿no? En niños más chiquitos, pues lo mismo,
incluso hasta posturas, ¿no? Para poder generar mejor y, y compensar todo lo que la disnea que tiene, ¿no? La cianosis principalmente, y datos de dificultad respiratoria como aleteo, retracción sucoidea, tiraje intercostal, incluso quejido en niños más chiquitos, ¿no? En cuanto al síndrome de condensación, es un síndrome pleuropulmonar que va a consistir en el aumento de la densidad del parénquima pulmonar. Esto va a estar dado porque hay una ocupación que, como ya lo hablamos fisiopatológicamente, es una ocupación de estos alvéolos por un infiltrado inflamatorio líquido de sangre o, en su caso, pues de células, ¿no? Y que puede estar presente en las neumonías, pero también lo podemos ver en las atelectasias, ¿no? Por ahí ocupación como de sangre, de secreción, que genera atelectasias o tumores que están invadiendo estas partes, nos dan un síndrome de consolidación y que radiológicamente pues nos dan un aumento en una disminución de la transparencia pulmonar, ¿no? Una radiopacidad a nivel parailiar o a nivel segmentario y lobular. Y bueno, va a estar característico porque a nivel de la auscultación, la auscultación pues va a generar crepitaciones, ¿no? Y a nivel de la percusión pues se escucha matidez, que es la ocupación propiamente de la vía aérea. Va a aumentar las vibraciones vocales y bueno, es lo principalmente en este síndrome de consolidación que va a ser característico en la neumonía. Y bueno, en cuanto a los síntomas extrarrespiratorios que podemos también identificar, este, se va dado principalmente por agentes que son atípicos. Atípicos como Mycoplasma pneumoniae y Legionella son microorganismos que sí nos dan cuadro de neumonías. Sin embargo, a veces sus síntomas respiratorios no son tan evidentes o tan frecuentes, pero sí que puede ocasionar ciertas manifestaciones clínicas extrarrespiratorias. Pueden afectar a nivel neurológico, gastrointestinal, dermatológico, hematológico, renal, cardiovascular y reumatológico. Algunas importantes y de mayor importancia, el síndrome de anemia hemolítica autoinmune, coagulación intravascular diseminada, ¿no? Datos de miocarditis, pericarditis, artralgia, artritis séptica, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré, que son las principales manifestaciones que podemos encontrar o extrarrespiratorias que nos pueden hacer sospechar de este tipo de agentes que se presentan de manera muy atípica y dan manifestaciones muy atípicas. En cuanto a los factores de riesgo, este, para neumonía grave, hablamos de pacientes que tras estos factores van a tener el riesgo de cursar con una neumonía, pero con síntomas graves que van a requerir a lo mejor el uso de, pues sí, la hospitalización o el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Hablando de niños menores de 2 meses que presentan síntomas de neumonía, este cuadro clínico de neumonía, pues son pacientes que tienen un riesgo de presentar neumonía grave, que estén prematuros, de bajo peso, con desnutrición, como ya lo hemos dicho, que estén inmunocompetentes o cursando con alguna comorbilidad, cardiopatía, cáncer o etc. Que no estén completa con su esquema de vacunación. Y bueno, que cursen con displasia broncopulmonar, que viene siendo un factor muy importante para presentar neumonías de repetición o enfermedades respiratorias muy frecuentes. Y bueno, algunas enfermedades neurológicas también, y que también tengan trastornos de la ejecución, ¿no? La mecánica de la ejecución, porque van a estar presentando neumonías por aspiración de manera frecuente. Y bueno, criterios de ingreso hospitalización. Hablamos de un niño que viene a la consulta, a la exploración física encontramos saturaciones menor a 92%, ¿no? Estamos hablando de que vemos un niño con taquipnea,
mayor a 70 o mayor a 50, dependiendo de la edad, respiraciones por minuto, dificultad respiratoria. Entonces, un niño que tiene dificultad respiratoria, que tenga hipoxia, que tenga taquipnea, que en sí tenga intolerancia a la viral, el aspecto se vea séptico, o incluso a lo mejor el niño no cumple tantas características, pero con muchos factores para que se pueda complicar, porque la mamá o el cuidador no sea capaz de poder identificar estos factores. Entonces, y de traerlo, en caso de datos de alarma a una unidad hospitalaria, entonces también sería un criterio para poder ingresar a nuestro niño. En cuanto a los criterios para que estas manifestaciones sean o estos pacientes sean candidatos a una unidad de cuidados intensivos es porque estos síntomas van a estar en gravedad, ¿no? Hablamos de una dificultad respiratoria, quizás a lo mejor no moderada, pero sí en cuanto a lo mejor la dificultad respiratoria muy marcada, ¿no? Ya hablamos de una saturación de oxígeno menor al 92%, quizás a lo mejor con apoyo de oxígeno y puntas nasales que no, que no recuperen, ¿no? Las cifras de simetría, que podamos ver esta alteración neurológica, des- em, hipercapnia, aumento en el CO2, ¿no? Tras la gasometría, ¿no? Que tenga una respiración o presente apneas, em, son candidatos a que ingresen a una unidad de cuidados intensivos. Estos dos escenarios, hablando de, de criterios, hablamos que hay dos mecanismos por el cual pues el niño va a tener criterio para ingresar. Entonces uno sería porque tiene insuficiencia respiratoria grave y entonces necesita como tal el apoyo de una ventilación asistida, ¿no? O que, o que no precisamente tenga un cuadro de insuficiencia respiratoria, pero sí séptico, ¿no? Tras la neumonía. Entonces, tras tener estos dos panoramas y de síntomas, tanto sépticos como de insuficiencia respiratoria, son candidatos a que ingresan a una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la clasificación por gravedad, podemos ver que se presenta de acuerdo a la edad, síntomas que nos pueden sugerir el abordaje, el tratamiento, ¿no? Y que si son candidatos a ingresar a un hospital, no. Entonces hablamos, por ejemplo, de un lactante menores que son de 1 año, síntomas o criterios que son leves o moderados, hablamos que sí presentan temperatura, pero no son altas, ¿no? La frecuencia respiratoria se mantiene, todavía el niño tiene tolerancia a la vía oral, la saturación se encuentra bien, no hay presencia de deshidratación y de alteración neurológica, entonces hablamos de unos síntomas por neumonía leve, entonces el tratamiento generalmente va a ser ambulatorio. Hablando en este rango de edad de manera que cumpla con criterios de severidad, ya es una fiebre muy persistente, hay presencia de taquimnea, hay cianosis, hay alteración, pues datos de insuficiencia respiratoria, dificultad, apnea, cianosis, que tenga esta alteración neurológica, ya letargo, eh, retardo en el llenado capilar, que ya son datos de choque, pues son ya criterios para poder ingresar a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a leve y moderado, bueno, los síntomas de moderados, quizás estos síntomas pueden estar de fiebre, pueden estar presentes, taquimnea, pero quizás a lo mejor nada más tengan criterios para hospitalizarse sin ingresar a la unidad de cuidados intensivos, en el que pues tengan unos síntomas no con criterios de, este, de ingreso a la UCI, ¿no? En el cual pues nada más en caso de que presente deshidratación o algún o desaturación de oxígeno, puedan solamente resolverse con el apoyo de oxígeno y tras la administración o canalización de vías de soluciones intravenosas. En cuanto a los niños de mayores de 1 año, este, síntomas leves, que tengan fiebre, que no tengan dificultad respiratoria,
que tengan frecuencias, bueno, que no tengan taquipnea, ¿no? Entonces son síntomas igual leves que pues nos sugerirían un abordaje de manera ambulatoria. Ya de severidad podemos igualmente hablar de esta insuficiencia respiratoria, fiebre persistente, datos de deshidratación, datos de choque, taquicardia, ¿no? Que nos puedan. De los exámenes complementarios que podemos ocupar nosotros, aunque nos podemos apoyar para nuestro diagnóstico, eh, puede ser la radiografía, ¿no? La radiografía siempre y cuando, pues, nos haga quizás sospechar de un agente atípico. La manifestación no es muy clara, no muy característica, o incluso cuando empezamos tratamiento, pero no es como a las 48 horas no presenta mejoría, entonces podemos apoyarnos de una radiografía para descartar alguna complicación o sobrereacción de otra patología. Podemos apoyarnos de reactantes de fase aguda, como para poder distinguir o si nos da sospecha de una patología bacteriana, a lo mejor por el rango de edad que nos haga poder dudar un poco si es bacteriana o viral. Entonces podemos apoyarnos de los reactantes de fase aguda, de las gasometrías en caso de que pues nuestro paciente tenga manifestaciones clínicas severas, ¿no? O de datos de cultivos, podemos ocuparlos para identificar de tus agentes en caso de a lo mejor de tratamiento empírico que no responde al tratamiento de antibiótico. Podemos ocupar también PCR y serología viral solamente para identificación de estos virus en caso de mala evolución de nuestro paciente. Y ecografía nos habla de ultrasonido en caso de sospecha de alguna complicación como derrame, flema, ¿no? Mala evolución torpida nuestra evolución clínica. Y una tomografía en caso de mucha duda diagnóstica, que no nos haga pensar claramente o dudar de que sea una neumonía. Bueno, ¿cómo se realiza el diagnóstico de neumonía? Hay muchos guías en el cual es claro y dicen que principalmente el diagnóstico se hace de manera clínica, siempre teniendo en cuenta pues, nuestros antecedentes, las manifestaciones clínicas que son muy características. Sin embargo, a pesar de que la neumonía puede ser una enfermedad muy común, característica en esta rango de edad y que dan síntomas muy, muy, muy evidentes, siempre hay agentes que nos pueden dar o la evolución clínica no es como la más característica, que nos hagan dudar, que nos hagan sospechar en otra cosa o complicaciones, ¿no? Entonces podemos apoyarnos de otros estudios complementarios como ya los comenté en la anterior diapositiva, va a depender según la disponibilidad y gravedad de nuestro paciente. En cuanto al diagnóstico microbiológico, hablamos de ciertas pruebas microbiológicas como cultivos, hemocultivos. El cultivo de esputo, solamente que el niño pueda expectorar, ¿no? En caso de querer aislar nuestro microorganismo, nuestro agente para poder dar una terapia más específica. Hemocultivos en caso pues de casos moderados a graves, ¿no? Para todos los pacientes. Van a estar dirigidos principalmente para identificar nuestro microorganismo y hacer una terapia más dirigida. Podemos hacer PCR en caso de detección para virus o algunas bacterias que se presentan de manera muy atípica. Serologías, Mycoplasma, Clamidia y Legionela que dan síntomas muy, muy, muy atípicos. Aspirado en nasofaringio y cultivos de líquido pleural en caso de presentar derrame. Algunas indicaciones de estudio de gabinete y utilidad. Ok, ¿qué indicaciones son precisas para poder nosotros solicitar una radiografía de tórax o algún otro tipo de estudio de imagen? Es clara la guía en el manejo de la neumonía. Nos habla que las radiografías de tórax no son estudios que sean estudios de rutina para todo paciente que presente datos de neumonía. Solamente va a ser en caso
para nosotros tener o confirmar diagnóstico en caso de que nuestras sospechas no esté muy clara, nuestro cuadro clínico no sea muy claro de neumonía, este, o en- si no sea muy claro nuestro cuadro de neumonía. Em, Estas radiografías se pueden solicitar mm, no en pacientes que estén cursando con una neumonía de manera ambulatoria. No es que sean diagnosticados por fuera, tengan tratamiento por fuera, pero pues hay que hacerle la radiografía. No es un criterio para realizársela. Solamente aquellos pacientes que a lo mejor inician ya tratamiento, que posterior al tratamiento empírico no mejoran, quizás necesitemos el apoyo de una gabinete para poder nosotros distinguir a lo mejor de un cuadro atípico, de un cuadro típico, típico atípico o alguna complicación como derrame en pierna. Entonces que nos pueden sospechar que a lo mejor podamos o de apoyo para podernos guiarnos en el tratamiento, ¿no? Este, y bueno, en cuanto a algunos patrones característicos radiológicos en la neumonía, hablamos de patrones alveolares e intersticiales. En cuanto a los patrones alveolares, hablamos que son ocupaciones por por esta misma inflamación, ocupación de secreción a nivel alveolar o exudado, ¿no? Entonces se van a ir reflejados por imágenes algodonosas o brumosas que son mal definidas. Estas principalmente no abarcan el nivel pleural y son, son imágenes generalmente muy difusas y que puede estar presente el broncograma aéreo. Generalmente se da por pues, el Streptococcus nos da este patrón, el Biógenes y Anopheles influenza. Entonces, son patrones característicos. En cuanto al patrón intersticial, también nos da un patrón en el cual es muy reticulado. eh, Son patrones en el que rodean al alveolo, son lineales, pueden estar principalmente a nivel de las bases del pulmón y generalmente siguen como la trama vascular, el patrón intersticial. En cuanto al broncograma aéreo, hablamos que es un hallazgo radiológico que se va a presentar en aquellos este, pues signos o patrones intersticiales o alveolares. Nos van a dar sugerencias, se va a estar presente porque estos bronquios que están llenos de aire a nivel intersticial, están densamente consolidados y bueno, generalmente este líquido que abarca todo el alveolo, pues como que va a estar de manera que rodea el alveolo y se va a estar notando a nivel de pariliar. Entonces se van a ver circunferencia que abundan o tienen forma tubular que van a estar presentes a nivel de del patrón tanto intersticial o alveolar. Bueno, en cuanto a esta radiografía que pude rescatar de una niña de hematología con una neumopatía, ya había cursado con neumonías de repetición y esta fue porque empezaba con datos de dificultad respiratoria y previamente no tenía aumento de la trama pariliar. Lo que podemos ver es un patrón intersticial y alveolar. Se puede observar estas zonas difusas, pero también muy lineales, muy reticulares. Nos da sugerencia también de un patrón intersticial. Podemos ver también el broncograma aéreo,
que abunda en esta parte. Entonces lo consideraría un patrón mixto en esta paciente. Em, en cuanto a cuando realiza una radiografía de tórax en un paciente con neumonía, pues nos dice claramente la guía que se puede solicitar cuando hay deterioro, como ya habíamos comentado, deterioro clínico de este curso de la enfermedad, 48-72 horas en el cual se inicia tratamiento, pero no hay mejoría de este cuadro. Nos podríamos apoyar en una radiografía de tórax. Y bueno, solamente pedirlas de manera quizás a las 4 semanas de haber concluido el, este, el curso de la enfermedad, podemos solicitar una radiografía a las 4 o 6 semanas, posterior a mejor cuadros de repetición por neumonía, ¿no? Entonces podemos ir viendo qué tanto este, haya causado las complicaciones propias de la neumonía, qué tanto ha abarcado, o si puede que haya generado un nuevo evento de neumonía. En cuanto al tiempo que se da la resolución radiológica, eh, en cuanto al artículo que encontré, nos habla que aproximadamente de 2 a 6 semanas podemos ver eh, mejoría de esta, de este patrón inflamatorio que se puede observar a nivel radiológico. Sin embargo, eh, va a depender a veces de la edad, a veces de si cursó con neumonía, si cursó la neumonía con alguna complicación. Entonces, estas condiciones podrían generar que a lo mejor no en 6 semanas, sino en 8, 3, 6 meses pueden estar resolviéndose apenas radiológicamente eh, las, bueno, sí, las secuelas. En cuanto al manejo ambulatorio, nos habla que, de acuerdo a las características, manifestaciones clínicas que podemos observar, el manejo va a ser con antibiótico oral de primera línea, la amoxicilina, por la sospecha principalmente de los agentes bacterianos. En caso de que estemos hablando de un rango de edad mayor a 5 años, sospecha bacteriana, podemos iniciar amoxicilina como primera elección. En caso de a lo mejor hablar de una o sospecha de una neumonía típica, hablan de acitromicina. O en su caso de una sospecha viral, pues iniciar lo más cercano posible al inicio de los síntomas, el oseltamivir o el zanamivir, ¿no? Pero pues recomendado solamente en niños mayores a 7 años. El resto, pues, si hablamos de una neumonía viral, pues generalmente es totalmente sintomático el tratamiento. Contra la neumonía bacteriana, primera elección, amoxicilina, que le podemos dar 90 miligramos kilo día, repartido en 2 dosis, o en su caso 45, 3 veces al día. Neumonía típica, citromicina, o en su caso eritromicina. Nos podemos apoyar de algunos antipiréticos como paracetamol, algunos analgésicos y ibuprofeno para el control de los eh, síntomas generales. Y bueno, siempre mantener la hidratación en estos pacientes, evitar deshidratación por la fiebre eh, y por el mecanismo de la neumonía, pues genera alteraciones hidroelectrolíticas. Siempre instruir a los padres con los datos de alarma. eh, que su manejo ambulatorio siempre debe estar pendiente de los datos de dificultad respiratoria, cambio de coloración, intolerancia a la alimentación, eh, somnolencia. Entonces todo esto tiene que saber el papá para poder él saber en qué momento traer la unidad de urgencias. Y siempre es necesario que tras el inicio del tratamiento, pues siempre reevaluarlo en las 48-72 horas para poder ver si el manejo empírico está siendo adecuado, que no haya causado con alguna complicación o evolución o mala evolución. Y bueno, siempre estar promoviendo la vacunación en estos niños.
En cuanto al manejo hospitalario, pues siempre va a estar en estos pacientes que de manera que van a necesitar el apoyo de oxígeno, que van a requerir mejor canalización, aporte de soluciones intravenosas. Entonces, en estos pacientes, en caso de que a lo mejor eran niños previamente sanos, sin alguna comorbilidad o algún factor de riesgo, podemos iniciar ampicilina o penicilina, por lo que nos indican las guías. Pero en caso de que a lo mejor estos pacientes quizás estén cursando con síntomas más graves o moderados, pues siempre nos ponen que es necesario iniciar con ceftriaxona o cefaloxima, son cefalosporinos de tercera generación. Entonces, niños previamente sanos, podemos, a lo mejor no tienen síntomas muy, de síntomas quizás no graves, podemos iniciar con ampicilina. Sin embargo, lo que nos recomiendan es el uso de las cefalosporinas en niños ya con síntomas más graves. En cuanto a la oxigenoterapia, pues siempre el aporte de oxígeno, ¿no? Estos niños tienden a desaturar y el aporte de oxígeno va a depender, pues, varias compañías siempre de nuestra clínica, manifestaciones de insuficiencia respiratoria, quizás eso nos ayude para guiarnos qué fase de ventilación va a necesitar nuestro paciente. Y bueno, esto como ya lo comenté. ¿En qué casos dar antibiótico? Nos comenta la guía que al momento de nosotros distinguir que estamos hablando de una neumonía de manera bacteriana, de etiología bacteriana, es cuando nosotros debemos iniciar el antibiótico. Nos podemos dar sospecha tras la persistencia de la fiebre, ¿no? Que presente tos, dificultad respiratoria, que presente estos síntomas graves, moderados, estertores, murmullo vesicular, consolidaciones a la radiografía, que empiece con desaturación. Entonces, estos son candidatos a que nosotros podamos sospechar de una etiología bacteriana complicada, quizás a lo mejor con algo sobre el grado, como un derrame pleural. Entonces, en ese aspecto hay que empezar el antibiótico. Y bueno, ¿qué dosis? Las dosis ya las comenté en la anterior diapositiva. Y en cuanto a la duración del uso de antibiótico, nos hablan unas guías que de manera hospitalaria, el uso si hablamos de neumonías no complicadas, podemos otorgar antibiótico de 10 a 15 días aproximadamente, de acuerdo y en compañía de los síntomas y la evolución de nuestro paciente. Sin embargo, cuando se da un antibiótico de manera ambulatoria, podemos ocupar un esquema corto de 3 a 5 días, por lo que nos comenta la norma. Bueno, en cuanto al tratamiento hospitalario, pues como ya lo había comentado, nos indica que de primera línea ampicilina y penicilina en caso de que nuestro paciente sea previamente sano sin ninguna comorbilidad. Y bueno, ceftriaxona en casos ya de presentes en manifestaciones moderadas graves. Y bueno, el apoyo de oxígeno, hidratación y el apoyo en síntomas generales. En cuanto a la selección de terapia microbiana para nuestros agentes, va a ir en camino de, de la identificación pues también de nuestro agente. Estamos sospechando en un Streptococcus pneumoniae, generalmente es sensible, pues lo primero que nos indica pues es el uso de la ampicilina o penicilina. De manera oral o de manera ambulatoria, pues la amoxicilina. Estamos hablando de un resistente, pues el uso de cefalosporinas o fluoroquinolonas de manera oral, ¿no? Haemophilus influenza, que también nos indican el uso de penicilina. Y bueno, en caso de neumonías por Staphylococcus aureus resistentes, pues sí nos indican el uso de vancomicina. O también linezolid, al igual que en algunas neumonías atípicas por micoplasma, por clamidiofilia, pues sí nos van encaminados hacia el uso de la acitromicina. En la duración del tratamiento, este,
como había comentado, les va encaminado este, de la sintomatología al cuadro clínico de nuestro paciente. Hablamos de un manejo a lo mejor ambulatorio en el cual no hay, no hay mayor complicación. Eh, Podemos dar un esquema, nos dicen que un esquema completo hasta 5 días de vida, hasta 5 días de tratamiento o incluso 7 días. Y podemos ver mejoría en las 48-72 horas, podemos reevaluar a nuestro paciente. En cuanto ya a síntomas moderados graves que ya requieran hospitalización, estos tratamientos van a ir siendo un poquito prolongados de 7 a 10 días o incluso hasta 15 días, de acuerdo a la evolución de nuestro paciente. Ya si presenta alguna complicación propiamente de la neumonía, como derrame y absceso, podemos alargar un poquito más nuestro esquema. En caso de que no haya respuesta inicial a nuestro tratamiento, eh, tenemos que tener en claro esta reevaluación a las 48 horas después de iniciar el tratamiento, valorar si la resistencia antimicrobiana, ¿no?, de la gente que estamos sospechando. A lo mejor sería prudente a lo mejor tomar algunos cultivos y poder estar con un tratamiento ya más específico y dirigido, descartar alguna complicación sobreagregada como derrame en pierna que pueda estar condicionando una evolución torpida de nuestra enfermedad. Y bueno, en caso de manera ambulatoria, pues siempre estar seguros de que nuestra dosis, de que el paciente se esté tomando adecuadamente el medicamento, ¿no? Eso también es parte importante de que a lo mejor se ha torpedo nuestra evolución. Y bueno, también siempre considerar en caso de que no responda al tratamiento, de si estamos hablando a lo mejor de otro microorganismo que se esté presentando de manera típica, en el cual pues no está respondiendo al tratamiento, ¿no? En cuanto a las complicaciones de la neumonía, pueden ser intrapulmonares o extrapulmonares. Dentro de las intrapulmonares podemos encontrar derrames, enfiemas, neumonías de tipo necrotizante, abscesos. Extrapulmonares se dan en manifestaciones como artritis séptica, que por contigüidad hematógena pueden llegar a estos sitios, igual con presencia de meningitis, que puedan generar bacteriemia, en su caso pues sepsis, choque séptico, ¿no? Esas son las principales. En cuanto a las neumonías, pueden causar desequilibrios hidroelectrolíticos. Sí, nos dicen principalmente por la presencia de algunas interleucinas, principalmente la 6 y la 1B. Estas interleucinas que están implicadas o están presentes en este curso de la enfermedad activa a nivel eje hipotálamo-hipófisis, que van a alterar la secreción de la hormona adrenocorticotrópica y van a generar como tal alteraciones en la, en el metabolismo del sodio, generando hiponatremias, ¿no? Estas van a estar dadas por la inflamación, secundarias a la inflamación a nivel pulmonar. Y bueno, también por la fiebre, por la taquipnea, por algunas alteraciones en el apetito, por la baja ingesta de alimento, alguna inflamación sistémica, por la inflamación sistémica y por esta hiponatremia nos dan desequilibrios hidroelectrolíticos. También nos pueden ocasionar niveles bajos de fósforo y de magnesio, todo secundario a pues a este proceso de inflamación, de, de inflamación a nivel pues, sistémico. En cuanto a la primera complicación de derrame, hablamos que es la presencia o acumulación de este espacio pleural como respuesta inflamatoria a lo que se está generando a nivel pulmonar. Generalmente se presenta en el 40% de los casos con presencia con pacientes que están hospitalizados. Se presenta con fiebre que se presenta de manera persistente, dolor,
y hay disminución en los movimientos respiratorios, disminución en los ruidos respiratorios, hay presencia de dificultad respiratoria. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros identificarla? Pues solamente con la radiografía de tórax o incluso con algún eco transtorácico. Los tratamientos principalmente deben ser con antibiótico y de acuerdo al tamaño, al volumen, este, podemos dar, podemos solicitar un drenaje a nivel pulmonar, una punción. En cuanto a los exámenes, este, de utilidad para poder, nosotros em, identificar si estamos hablando de un derrame que se pueda convertir en un empiema. Hablamos que a nivel microscópico podamos ver una turbidez, presencia de pulso sangre. Podemos estar sospechando en un empiema. Altamente, pues, o de consecuencia que nos pueda llevar a una complicación mayor y rapidez a nuestra evolución. En cuanto al pH, generalmente el derrame debe ser, el derrame da un pH menor a 7.2 en el caso de que estemos hablando de alguna infección sobrealargada, ¿no? Hay presencia de glucosa menor a 60, entonces no está hablando de una infección como tal activa. Cuando hay el LDH mayor a 1000 unidades, también nos están dando sugerencia de algún empiema. Neutrófilos que haya presente en este líquido, proteínas, proteínas. Y bueno, en cuanto si se le puede hacer PCR, pues la identificación de algunos microorganismos, ¿no? Entonces, lo primordial es que el estudio de este líquido pleural nos pueda sospechar de alguna sobreagregación bacteriana en cuanto el pH esté bajo, menos de 7.2, la glucosa se encuentre baja, menos de 60. No están hablando de una infección activa. El- la, la LDH con aumentada y bueno, con el cultivo positivo de algún microorganismo. Eh, Factores determinantes para nosotros eh, para determinar nuestro derrame si es tipo infeccioso. Ya lo hemos comentado, con pH menor a 7.2, glucosa menor a 60, con algún em, en caso de que estos factores sean determinantes para que nosotros podamos ser o podamos abordarlo por atrás una función a nivel de, de función para poder drenar nuestro líquido pleural por nuestro derrame y que pueda mejorar nuestra evolución clínica. Podemos detectar un pH menor a 7.2 y que este derrame tenga ya o pueda llevar un compromiso respiratorio. Es un factor para poder nosotros pensar en drenar ese derrame, ¿no? Que abarque más del 10% del hemitórax, que haya presencia de tabiques en el derrame eh, tras el ultrasonido y que pues tras el cultivo sea positivo, pueda ser abordado tras punción. Algunos criterios para poder nosotros realizar la toracocentesis. Debe ser que clínicamente pues tenga fiebre persistente mayor a 72 horas y que a pesar del uso de antibióticos dirigidos específicos no haya mejoría, haya una presencia de dificultad respiratoria progresiva, hipoxia, deterioro bueno, deterioro respiratorio, haya dolor torácico y haya un derrame pleural pues sí, muy significativo mayor al 10% y que haya generado como compresión del nivel de pulmón y que genere desplazamiento del mediastino. Y bueno, eh,
Entonces, ante esto, pues son criterios para nosotros poder realizar la toracocentesis y poder mejorar, eh, pues sí, la, este, mejorar mejorar el compromiso respiratorio del paciente. En cuanto a los criterios radiológicos que podemos encontrar tras la toracocentesis, eh, que nos pueden ayudar para realizar una toracocentesis es porque a lo mejor tengamos un derrame moderado a grande, haya presencia de opacidad en la base pulmonar, persistencia de este derrame, que haya colapso, haya desplazamiento del mediastino, loculaciones, haya mm, presencia de pus, loculaciones y tabicaciones en este derrame. En cuanto a los criterios para poder realizar una toracoscopia abierta o decorticación, pues siempre y cuando pues nuestro empiema esté ampliamente tabicado, que a través del drenaje pleural no haya sido efectivo y aún continúe con persistencia de fiebre en nuestro paciente, a pesar del drenaje pleural. Y que haya como tal una compresión pulmonar significativa, desplazamiento mediastinal, em, y bueno, haya generado fístulas, como escapes tras la compresión del pulmón, necesidad también de desbridamiento pleural para poder eliminar fibrina, tejido necrótico. Y bueno, también para nosotros, en caso de esta persistencia, poder descartar tuberculosis, algún tipo de neoplasia o malformación congénita. Entonces, en estas indicaciones se podría realizar una toracoscopía. ¿En qué momentos podemos nosotros ya retirar la pleurostomía a nuestro paciente cuando se realiza el drenaje pleural? Solamente cuando haya mejoría clínica, la estabilidad hemodinámica y respiratoria haya ido mejorando, cuando precisamente el líquido, el gasto a través de la sonda sea menos de 1 mililitro por kilo día en menos de 24 horas. Cuando este líquido sea ceroso, claro, no hemático ni purulento. Cuando a través de una radiografía también veamos eh, la, este, vayamos viendo la resolución de este derrame. Y bueno, si se colocó un sello de agua, pues realmente identificar que no haya gasto y que no haya total datos aún de burbuja, que no hable todavía de presencia de. Y bueno, mm, para, para en caso de derrame, pues el antibiótico que siempre se menciona es de acuerdo también a la edad. Nos habla que en caso ante estos son microorganismos principalmente que generan derrame pleural, que es Streptococcus pneumoniae, como principal agente, Staphylococcus aureus y Piógenes. Entonces, su tratamiento va a estar dirigido de acuerdo a la edad. En menos de 3 meses nos sugieren las guías el inicio de antibiótico con cefotaxima o ceftriaxona junto con vancomicina. En caso de niños mayores de 3 meses que no cuenten algún factor de riesgo, se podría iniciar con ampicilina más clindamicina, o en su caso de sospecha de resistencia, podemos iniciar vancomicina o linezolid una cefalosporina de tercera generación. En cuanto a cuando haya alergia a beta-lactamáticos, nos sugieren el uso de clindamicina más levofloxacino. Entonces, generalmente estos tratamientos de antibiótico ante derrame y empiema pulmonar no sugieren el uso de antibiótico de 2 a 4 semanas tras la infección. Y bueno, mm,
En caso de que no se responda al tratamiento que vamos a hacer, pues debemos de nosotros reevaluar nuevamente tras algún estudio de imagen, buscar a lo mejor una tabicación, algo que esté generando nuevamente nuestra compromiso respiratorio y hemodinámico, en sospecha de alguna otra colección tabique que esté generando nuevamente este cuadro. Cambios en el ajuste del antibiótico, descartar algún agente que sea multiresistente alguna sobreagregación de algún microorganismo anaerobio. Pues nosotros en caso de que haya de que la sonda pleural se está presente, pues ver que esté de que esté colocado de buena manera, de adecuada manera, y si hay gasto o no, este, podemos nosotros sospechar de que si no hay gasto puede ser una mala colocación de ella. En cuanto a la toracoscopía, podemos indicarla solamente en caso de que haya, pues podemos nosotros apoyarnos ante la persistencia de estos síntomas para poder nosotros debilitar, hacer lavado y liberar este espacio, ¿no? Podemos apoyarnos de eso por algún evento residual de este proceso. O en su caso de no poder ayudarnos con lo anterior y en persistencia de, de este de este derrame, de esta empiema aún persistente y que ya tras los diferentes abordajes que se puedan realizar no hay mejoría o hay refractariedad a este tratamiento, pues podemos ocupar la cirugía abierta con toracotomía para poder realizar como tal debridamiento y quitar pues algo que nos pueda generar complicaciones posteriormente. En cuanto al tipo de cultivos que podemos solicitar, pues ante el derrame podemos ocupar hemocultivos, este, cultivos propiamente de líquido pleural, realizar tinción de Gram y realizar algún PCR para poder distinguir al agente y bueno, en su caso, pues también realizar cultivo de secreción respiratoria en caso de que no podamos tener una muestra de líquido pleural. ¿En qué momento hacer los hemocultivos? Antes de iniciar los antibióticos. ¿En qué caso hacer los cultivos de líquido pleural? Tras la realización de la trofosintesis o colocación de la sonda pleural, pues en ese momento se podría realizar el cultivo y la tinción de Gram que viene junto, ¿no? Y la PCR, pues también tras el cultivo, si sale negativo, podemos nosotros, podemos ayudarnos con la PCR para poder distinguir nuestro microorganismo y qué medidas de prevención tenemos que tener, pues principalmente de inmunización en nuestros pacientes. Tenemos que promover la vacunación en los primeros meses de vida, que son las vacunas que principalmente nos cubren de estos microorganismos bacterianos, que generan neumonías bacterianas y por tanto por la edad, pues nos llevan a cursar con una neumonía grave. Entonces, son principalmente esto. Entonces, también nos hace mención de que es importante administrar inmunoprofilaxis con nuestros anticuerpos, con la ayuda de algunos anticuerpos monoclonales para disminuir también las infecciones o complicaciones, neumonías graves por virus sincitial respiratorio, que es otro agente importante en este rango de edad. Es importante la vacunación. ¿Qué vacunas nos protegen contra la neumonía? Los primeros años de vida, pues es la neumocócica, ¿no? La de 23 serotipos. En cuanto a la hemófilos influenza, que va a estar incluida en la hexavalente, que se administra en los primeros meses de vida.
la DPT, la DPT y bueno, o pentavalente, pero la pentavalente ya vimos que ya no está en el cuadro básico, es la hexavalente y bueno, vacunas contra influenza y sarampión. El sarampión como también otra causa que viene siendo otra enfermedad que nos puede llevar a la neumonía. Entonces, cubriendo todas estas vacunas podríamos proteger mejor a nuestros niños y evitar de complicaciones tras tras contraer algún tipo de neumonía. ¿En qué momento se debe aplicar la cuarta dosis de contra neumococo? En nuestro esquema de vacunación no se encuentra la cuarta, no se encuentra más bien la tercera dosis de neumococo. En nuestro esquema de vacunación solamente nos vienen las aplicaciones de estas vacunas a los 2, 4 y 12 meses, por lo cual se elimina la dosis de los 6 meses. Entonces, la cuarta dosis es el refuerzo final que se administra de los 12 a los 15 meses como refuerzo final para consolidar como la inmunidad de nuestro paciente con riesgo de contraer neumonía. Entonces, la última dosis es de los 12 a 15 meses. En nuestro esquema de vacunación solamente contamos aquí en México con 3 dosis. Em, y bueno, niños con altamente con comorbilidades, con asplenia, cardiopatías o algún tipo de inmunodeficiencia, podemos agregar alguna otra vacuna con neumococo con 23 serotipos a partir de los 2 años de edad. Se puede dar una dosis adicional para poder prevenir neumonías graves en este rango de edad.